Doctrinas básicas de la Biblia. Esta serie, es tan importante, las enseñanzas que están permeando la iglesia en el mundo entero. Mi esposa y yo, que estamos viajando continuamente, nos damos cuenta de eso, de qué mal se encuentra la iglesia de Jesucristo a nivel internacional. Es increíble la falta de doctrina, lo que se enseña. El otro día estábamos mi esposo y yo desayunando con unas personas, me reservo su nombre, me reservo también del país de donde son, y venían de misioneros a México y nos estaban diciendo que habían tenido una palabra profética, que cuando ellos le pusieran la mano a un estadista o político mexicano, la unción iba a caer sobre ese gobernante. En ese momento yo le dije a esta persona: oiga, hermano, ¿cuántos años tiene usted de ser cristiano? Pues tengo 25 años, me contestó. Y le dije: ¿no sabe usted que la unción se recibe solo cuando se recibe a Jesucristo como Señor y Salvador? En el Antiguo Testamento la unción venía sobre personas no conversas. Dios habla de Ciro como el ungido de Dios, o sea, venía el Espíritu Santo, usaba a una persona, aunque no tuviera la regeneración, para los propósitos divinos, pero bajo el nuevo pacto, la unción es exclusiva de los hijos y de las hijas de Dios. Le dije: entonces, ¿cómo puede usted decir que esa palabra profética de su pastor o de la persona que se la haya dado, la puede usted considerar bíblica? Es que dice, me contestó, dice en Hechos capítulo 2 que el Espíritu sería derramado sobre toda carne. Digo, ahí claro que quiere decir sobre judíos y sobre gentiles, y sobre aquellos que invocan el nombre de Dios como su Salvador. Pero así vemos nosotros de qué forma está el mundo cristiano siendo permeado de enseñanzas y de cosas que jamás se han checado en la palabra de Dios y que están siendo aceptadas como una realidad. Otra de las costumbres que hay ahorita, ¿verdad?, es para todo, es que hubo una profecía sobre mí, que yo iba a ser fulano de tal, que mi hijo iba a ser varón, que nos íbamos a casar el año que entra, que iba a ser yo el Billy Graham de México, etcétera, etcétera, que de esta iglesia iban a correr ríos, que quién sabe qué tantas cosas, y hay muchas cosas de las cuales se habla que hay que tener mucho cuidado, porque somos guiados por el Espíritu Santo, no somos guiados por la profecía. La profecía es la palabra hablada o los oráculos establecidos de Dios en la Biblia. Y cuando nosotros recibimos palabra profética, significa que estamos recibiendo palabra de Dios. Y cuando alguien te dice algo acerca del futuro, se confunde que los profetas son personas que hablan del futuro, y el profeta es el que habla la palabra escrita de Dios en la Biblia. Entonces, no necesariamente una profecía tiene que ver con el futuro, sino que tiene que ver con lo que está escrito. Si yo ahorita digo voy a profetizar, es que voy a hablar la palabra de Dios. Y esto es profetizar, hablar la palabra de Dios. Un profeta es aquel que anuncia o declara el consejo de Dios. Entonces, no necesariamente los profetas hablaban cosas del futuro. Algunos del Antiguo Testamento lo hicieron, pero la palabra profeta no implica esto. Hay otra palabra en el hebreo que es vidente. Y esas personas sí hablaban cosas relacionadas con el futuro. Vemos que el espíritu de la profecía es Jesucristo, dice Apocalipsis, y cuando hablamos en la palabra de Dios, dice 1 Corintios 14:2, el que profetiza habla para exhortar, para consolar o para edificar, no para anunciar el futuro. Entonces tenemos que tener mucho cuidado para no salirnos de la Biblia, ni caer tampoco en revelaciones extrabíblicas que tanto daño le han hecho a la iglesia de Jesucristo. En Romanos capítulo 8, versículo 29 y 30, es muy importante que subrayen ustedes las palabras, los que gusten, las palabras, las 5 palabras que se mencionan acá, que son claves de la doctrina cristiana, y son 5 verbos que se encuentran en tiempo pretérito, en tiempo pasado. Porque los que antes conoció, esta es la primera, subraya la conoció, también los predestinó, esta es la segunda, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos, y a los que predestinó, a estos también llamó, esta es la tercera palabra, llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, esta es la cuarta, y a los que justificó, a estos también glorificó.
esta es la quinta. Conoció, predestinó, llamó, justificó y glorificó. Observen en primer lugar que los 5 verbos se encuentran en tiempo pasado. ¿Qué significa esto? Que todas estas acciones que el Espíritu Santo ha hecho en nuestra vida ya tuvieron lugar. Dios, la Biblia nos dice que antes de que tú conocieras a Jesucristo y antes de que yo fuera llamado al ministerio, Dios ya nos conocía. Jeremías 1:5. Le dice Dios a Jeremías: antes de que tú nacieses, te conocí, y en el vientre de tu madre te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Esto en la Biblia o en la teología se llama el preconocimiento divino. O sea que Dios sabía perfectamente bien, antes de que tú y yo fuésemos ni siquiera formados, cuando el esperma de mi padre y el óvulo de mi madre se juntaron para dar lugar a la fertilización y después dar lugar a un cigote, después a un feto y después a un bebé, Dios sabía antes de que el esperma de mi padre y el óvulo de mi madre se juntaran para dar lugar a una nueva célula, a un ser humano. Dios sabía antes de este proceso quiénes íbamos nosotros a ser. Entonces, esto es lo que significa que a los que antes conoció, o sea, antes de la predestinación que existe. No me miren a mí, ahí está, en el Romanos 8:29. Antes de la predestinación que existe, el conocimiento anticipado de Dios. Entonces, Dios sabía quiénes de nosotros se iban a salvar y quiénes de nosotros se iban a perder. ¿Quiénes de los otros?, dijo el otro. Entonces, Dios sabe perfectamente bien que Judas se iba a condenar. Dios sabía que Pedro se iba a salvar, y a los pescadores que él llamó, los llamó porque, dice la Biblia, antes los conoció, los predestinó, y en tercer lugar viene el llamamiento. Entonces, Dios sabía que a los que él llama, verdaderamente son sus escogidos. Ahora, como Dios sabía quién se iba a condenar y como Dios sabía quién se iba a salvar, es donde entra lo que se llama la predestinación, o el destino anticipado de Dios para una persona. Cuando Judas, en el día del juicio, le diga a Dios: ¿por qué me mandas al infierno si tú me predestinaste para irme al infierno? ¿Qué le va a contestar Dios? El infinito y todopoderoso, creador y legislador de la moral y el sustentador de todas las cosas, a quien nadie le puede aconsejar ni decirle qué cosa está haciendo. ¿Qué le va a contestar Dios a esa chinche, verdad, que es Judas? Y a todos aquellos que se le quieren poner al brinco a Dios y decirle: es que, ¿por qué tú mandaste unos al infierno y otros al cielo? Lo primero que Dios va a contestar es lo que tú le tienes que contestar a una persona que te cuestiona acerca de este tema. En primer lugar, Dios no manda a nadie al infierno, ellos se fueron solitos. Las personas que se vayan al infierno, Dios sabía que se iban a ir al infierno por su preconocimiento. Pero Dios no podía intervenir para impedir que se fueran al infierno, porque si Dios hubiera intervenido y hubiera impedido que se fueran al infierno, Dios hubiera violado la característica más grande que Dios nos ha otorgado, que se llama el libre albedrío, o la característica de convertirnos en agentes morales. Entonces, Dios no puede impedir que tú peques. Dios hizo el sacrificio de su Hijo para que nosotros voluntariamente aceptásemos y conociésemos su amor. Pero si tú no aceptas el sacrificio que Dios hizo en la cruz de morir en nuestro lugar, tú te vas a condenar. Y es porque tú escogiste no creer. Y cuando Judas le diga a Dios: es que tú me escogiste para irme al infierno, Dios le va a decir: no, yo no te escogí. Yo sabía que ibas a escoger traicionar a mi hijo, y por eso escribí con anticipación que tú serías el traidor, y desde el principio te llamé el diablo. Pero tú fuiste el que decidiste en la vida traicionar a mi hijo e irte al infierno. Yo no te escogí para irte al infierno. Si Dios escogiera a unos y dijera: estos se me van al infierno y estos me los salvas, en ese momento seríamos
títeres del destino. Y podríamos evadir totalmente el sentido de responsabilidad que cada ser humano tiene. Y de acuerdo a la Biblia existe la predestinación y de acuerdo a la Biblia existe la responsabilidad humana. Son dos líneas que corren de verdad paralelas en la teología, donde las dos son absolutamente verdad. Dios conoce quiénes se van a condenar y quiénes se van a salvar, y al mismo tiempo el hombre es responsable. Vemos entonces que Dios nos predestina, pero nos conoce antes, y la predestinación, vean ustedes con qué está relacionada. Para que seamos hechos o conformados a la imagen de su Hijo. ¿Cuál es el principal propósito de Dios al salvarme? Ya simplemente que yo diga, ya voy camino al cielo, gloria, aleluya, venir a cantar aquí en la iglesia y calentar aquí de 9:30 a 10:30 el asiento en mi congregación. ¿Para eso nos salvó Dios? Dios tiene un propósito, una razón. Propósito significa la razón original por lo cual algo fue diseñado. El que diseñó este micrófono, diseñó sus componentes con un propósito de que al yo pararme aquí y conectarlo, pudiera amplificar mi voz. Ahorita este micrófono está cumpliendo el propósito por el cual fue diseñado por el fabricante. Entonces, todo aquello que tiene un propósito, tiene una razón de ser. El sexo, ¿cuál es el propósito del sexo? Como los jóvenes no saben cuál es la razón por la cual Dios creó el sexo, se está usando indiscriminadamente. Ayer me enteré, en España se acaba de legalizar los matrimonios gay. Ya son 3 países en Europa, Holanda, Bélgica y España, que van a casar a homosexuales y a lesbianas. Con todo el conocimiento de la legislación española y con todo el conocimiento de que esas personas pueden adoptar niños, pueden tener leyes de herencia y pueden los dos divorciarse, personas del mismo sexo. En Estados Unidos hay 3 estados donde ya han permitido también el matrimonio gay. Esto nos habla claramente de la depravación tan bárbara a la que el mundo se está precipitando. Y en México está ya en la Cámara de Legisladores, propuesto por un partido político en México, el que esto también se legalice en México. Y sería el acabose y el derrumbamiento de la sociedad mexicana, así como lo es actualmente España. Entonces Dios quiere que nosotros estemos destinados a un propósito, parecernos a Jesús. Cuando llegamos al cielo, no me van a preguntar, bueno Armando, ¿cuántas campañas evangelísticas tuviste? ¿Cuántas iglesias construiste? ¿A cuántas personas les hablaste de Jesús? Cuando lleguemos al cielo, lo que va a determinar nuestra estadía allá y el grado de recompensas que recibamos y la posición de autoridad en la cual seamos colocados, estará directamente relacionada con cuánto, al llegar al cielo, nos parecemos a Jesús. Dios me va a preguntar llegando al cielo, ¿cuánto de Jesús tienes en tu carácter en el momento de tu muerte? ¿Cuánta humildad hay en tu vida? ¿Cuánta sinceridad hay en tu vida? ¿Cuánta integridad? ¿Cuánta mansedumbre? ¿Cuánta paz? ¿Cuánto gozo? ¿Cuánta compasión por las personas tuviste mientras estuviste en este planeta Tierra? Entonces, más de las cosas que hayamos hecho, lo que va a tener valía en el cielo es lo que seamos. A Dios le importa más lo que somos, apúntalo, que lo que hacemos. Es más importante para Dios quién soy, qué soy, que aquello que hago. Porque últimamente lo que hacemos son obras que Él ya de antemano propuso para que anduviésemos en ellas. Dice Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios de antemano anticipó para que anduviésemos en ellas. O sea que todas las buenas obras que hagamos como cristianos, no tenemos gloria absoluta en nada que hayamos hecho. Porque todo lo hizo Dios y solamente nosotros nos rendimos y cooperamos con Él.
Entonces, todo lo que hagamos es porque fuimos instrumentos de Dios, pero a Dios le importa más lo que fuimos que lo que hicimos en esta vida. Dice en tercer lugar en el versículo 30 de Romanos 8, que entonces a los que predestinó, a estos también llamó. ¿Por qué Dios algún día en tu vida? ¿Por qué Dios algún día en mi vida? ¿Por qué no a mis amigos? ¿Cuántos amigos tuve yo? ¿Cuántos amigos tuviste tú que siguen perdidos? ¿Cuántos en tu familia siguen perdidos? Y nunca te has preguntado, ¿por qué yo? ¿Por qué vine a ese desayuno? ¿Por qué vine a esa iglesia? ¿Por qué me escuché ese cassette? ¿Y por qué otras personas no lo han hecho? Nos damos cuenta, ¿verdad?, que llega un momento en el que Dios dice, Mateo, párate, Zaqueo, bájate del árbol y sígueme, Pedro, sígueme, y dejen sus redes. A cada uno de nosotros, en el momento, en el tiempo, en el minuto, en la semana, en el mes, en el año que Dios ha destinado, nos llama. Y nos llama ¿cómo? A través de la Biblia. Esto es lo que se llama el llamamiento. Cuando oyes la voz de Dios que te dice, deja lo que tienes y sígueme. No significa que vas a dejar de ser abogado, o ser licenciado, o ser electricista, o ser plomero. Significa que ya no va a ninguna de tus ocupaciones, ni de mis ocupaciones en el mundo, va a tener la prioridad más que seguir a Jesús. Ahora soy abogado, pero mi prioridad no es mi carrera, es Jesús. Soy médico, pero mi prioridad es Jesús. Soy atleta, soy deportista, futbolista, soy lo que sea, pero ahora dejo todo absolutamente como prioridad. Ahora busco primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas me son añadidas. Cuando somos llamados a poner a Cristo, a Jesús, en primer lugar de nuestra vida. Y a los que llamó, justificó. Nos declara inocentes. Somos pecadores culpables, declarados inocentes por el tribunal cósmico de Dios, que ha dictaminado que al creer en la cruz de Cristo se nos imputa una justicia que no nos pertenecía, una justicia que era atribuida a Jesús, la cual Él nos da al entrar a nuestra vida. Y esto es lo que se llama justificación por la fe. Y finalmente es el tema que vamos a abordar en esta mañana, y es la glorificación. Y a los que justificó, también glorificó. Poco después de su conversión, dice en Gálatas capítulo 1, versículo 15, el apóstol Pablo, que fue llamado al ministerio del Evangelio, comenzó a ser entrenado por Dios para su preparación teológica. Esto es una de las razones por las cuales ahorita hay pastores marucha, así se llaman, porque son pastores instantáneos. Cantidad de individuos y de mujeres están entrando y me dicen, ya soy pastor, sin ninguna preparación ni entrenamiento teológico. Y esto es dramático, esto es patético, esto es lastimero en la obra de Dios. Porque imagínate nada más comenzar a pastorear o comenzar a dirigir a un grupo de personas donde no tienes las bases fundamentales teológicas de la Biblia. ¿Y qué pasa? Vas a comenzar a enseñar cosas y vas a darles otra interpretación que la que el Espíritu le da por no conocer una doctrina, ni tener fundamentos, ni una base teológica en tu vida, y a esas personas que te siguen las vas a arrastrar, y dice la Biblia, un ciego no puede guiar a nadie porque los va a guiar al mismo hoyo. Entonces yo tengo que tener a una persona que esa persona siga a Jesús. Una mujer tiene que tener a un esposo y que ese esposo siga a Jesús. Porque si tu esposo no sigue a Jesús, si tu pastor no sigue a Jesús, si tus hijos no te siguen a ti y tú no sigues a Jesús, no podemos ser guía ni líder de nadie. Para poder ser líder y para poder dirigir, necesitamos primero, los que queremos ser líderes, y todos los padres de familia tenemos que ser líderes, seguir a Jesús. Si no, tus hijos, ¿a quién van a seguir? Los vas a meter y los vas a llevar al mismo hoyo. El apóstol Pablo fue llamado por Dios para ser entrenado
y dice en el capítulo 1 de Gálatas, versículo 15, pero cuanto agradó a Dios, que me apartó, aquí está otra vez la misma doctrina, me apartó desde el vientre de mi madre. Qué precioso es esto. Desde el vientre de mi madre me apartó y me llamó, primero lo apartó y después lo llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y con sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Vemos que en el entrenamiento que Pablo tuvo con Dios, fue llevado a un desierto. Y durante 15 años, ¿se acuerdan en Hechos 9 cuando lo tumbó del caballo el rayo de luz? Pasaron 15 años para que Pablo se integrara y fuera presentado a los apóstoles, y ahí estaba Pedro, y ahí estaba Bernabé y todos, y le traen a Pablo y dicen los apóstoles, ¿y este quién es? ¿De dónde salió? Porque la condición para ser apóstol era que hubieran estado desde el bautismo de Cristo hasta su resurrección, haber sido testigos visibles del bautismo y de la resurrección de Jesús. Esa era la condición para ser apóstoles. Entonces Pablo se convierte años después de que Cristo fue ascendido. Y entonces Pablo no tenía las cartas credenciales para ser aceptado. Y los únicos que conocían la doctrina de Cristo eran los apóstoles. Entonces Pablo es llevado aparte de los apóstoles, y cuando Pablo es presentado a los apóstoles por Pedro, los apóstoles se dan cuenta que ¿quién le enseñó a Pablo todo lo que sabía de Jesús? Si eran ellos los únicos que tenían ese conocimiento de Jesús. Entonces, al darse cuenta que Pablo coincidía con las enseñanzas que ellos tenían y que no contradecía, sino que al contrario, era una prueba, una evidencia de que Pablo realmente se había encontrado con Jesús, lo aceptaron como uno de los apóstoles. Pero pasó un entrenamiento tremendo antes de poder ser reunido y reconocido como apóstol. Actualmente vivimos una época donde ya compro libros y dicen fulano de tal apóstol de Dios. Y ahorita todo mundo se dice apóstol, todo mundo se dice profeta, desgraciadamente. A esto grado se ha abaratado el oficio del apostolado y del profeta. Después vemos en 2 Corintios 12 que Pablo, en ese tiempo de entrenamiento, fue sacado de su cuerpo y fue llevado al cielo en espíritu. 2 Corintios 12, del 1 al 4. Y dice Pablo que allá vio cosas inaccesibles y fue testigo en el cielo de experiencias increíblemente subliminales, místicas, que cuando bajó a la tierra su espíritu y se volvió a meter a su cuerpo, pasaron más de 15 años para que Pablo compartiera hasta que escribió la segunda carta a los Corintios, de que él había tenido esa experiencia subliminal, sobrenatural, en el tercer cielo, en la misma presencia de Dios. Y sin embargo, él no revela qué fue lo que Dios le dijo, lo que él vio con sus ojos, y la pregunta es la siguiente. ¿Cuál fue el objeto de Dios de haber sacado a Pablo de su cuerpo y haber llevado al cielo? Para que bajara y le dijera a la gente, ¿qué creen? Anoche estuve con Gabriel y con Miguel el arcángel y vi a Pablo y me encontré allá a Judas y hasta Juan Diego me encontré por allá, etcétera, etcétera. Ahorita vemos, ¿verdad?, hasta libros en las librerías de personas que vieron a Jesús, Jesús estuvo con ellos en la cama, los ángeles brincaron la riata con ellos, fueron a comer tortas a Toluca con el arcángel Miguel, etcétera, etcétera. Tantas barbaridades que encontramos, y cuando venimos a la Biblia nos damos cuenta que los más grandes hombres de Dios, al estar en la presencia de Dios, no pueden ni siquiera decir qué cosas vieron, ni oyeron.
además, el precio que Pablo tuvo que pagar. Pablo, al bajar del cielo, Dios, por causa de estas revelaciones extraordinarias, si yo te preguntara ahorita, ¿cuántos de ustedes quisieran experimentar lo que Pablo experimentó? ¿Cuántos levantarían la mano? A ver, no le saques. Yo podría, de una forma también, ¿verdad?, intempestiva, decir, yo también quisiera. Y la segunda pregunta es, ¿pagarían el precio? ¿Saben cuál fue el precio que pagó Pablo por haber sido sacado de su cuerpo y haber sido llevado al cielo antes de morir? Dios le tuvo que poner un aguijón en su carne, para que las revelaciones y las visiones que tuvo no lo enorgullecieran, no lo ensoberbecieran. Pablo, el gran león de Dios, tuvo que tener un contrapeso cuando entró otra vez a su cuerpo para que lo mantuvieran humilde, equilibrado y estabilizado en la fe. Y cuando él le dijo a Dios, quítame este aguijón, lo único que sabemos es que era una enfermedad que un demonio le proporcionaba dolor en su cuerpo. Muchos dicen que porque a los Gálatas las escribió y les dijo, mirad con cuán grandes letras os escribo, parece que tenía un problema oftalmológico. Pero sin embargo, esa es solamente una especulación. Cualquiera que haya sido el problema físico de Pablo, le causaba continuo dolor. Era un dolor físico continuo que llevaba, no un dolor moral, un dolor físico. Y cuando le dijo a Dios, Padre, quítamelo 3 veces, solamente hubo una respuesta del cielo. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. O sea que, si tú tienes ahorita una enfermedad, no es tan importante que tú seas sanado. Lo importante es que tengas la fortaleza y la gracia de Dios para soportar tu enfermedad. Si tú tienes un problema con tu esposo ahorita y es un aguijón tu esposo y un tumor tu esposo, tal vez ahorita te preguntes, ¿por qué no me lo quita Dios? Porque está perfeccionando Dios, está perfeccionando tu carácter y tal vez no necesitas que te lo quite ahorita, necesitas la gracia para soportarlo y aguantarlo. Tú puedes tener a tu suegra, a tu amiga, alguien que te está jeringue y jeringue y jeringue. Y atornille y atornille y atornille. Y Señor, quítate ya este pelón zapote que tengo de esposo, quítame a esta leona que tengo, a esta llena de esposa, quítame a estos vecinos, quítame a estos padres que tengo. Y Dios no te ha contestado. Y nos vuelve a decir en esta mañana que su gracia es suficiente. Mientras estemos experimentando su gracia, ¿a qué gracia se refiere? A la capacidad y al poder que Dios nos da para soportar la vida, para aguantar las cosas que tenemos que aguantar. Y en ese proceso, Dios dice en Romanos 5:3, las tribulaciones producen en mi vida paciencia. Todo tiene una razón sabia detrás de Dios, de todas las cosas que Él hace. Entonces, después, ¿verdad?, de que Pablo recibe esta gloriosa visión de su viaje al tercer cielo, confiesa que lo que ve y lo que oyó fue tan tremendo que no lo pudo expresar con palabras humanas. No cabe duda. Además de que sirvió como un contrapeso para que no se extralimitara en la soberbia, esta experiencia de Pablo, al ser sacado del cuerpo, influyó enormemente en su vida y en su ministerio, porque Pablo, cuando bajó y entró a su cuerpo otra vez, mantuvo durante toda su vida una visión de la eternidad. ¿Qué es de lo que se trata? Esta doctrina que estamos estudiando o estamos comenzando a estudiar, más consciente de la eternidad que del tiempo. Pablo pudo referirse, vean ustedes en 2 de Corintios capítulo 4,
cómo comienza la pluma de Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios, a hablarnos cosas que nos funden los fusibles a nosotros, pero que cuando profundizamos y cuando comenzamos a comprender la eternidad, en la vida física que estamos viviendo, comenzamos a vivir en otra dimensión totalmente diferente. Dice en 2 Corintios 4, versículo 17, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Observen cómo califica Pablo a sus tribulaciones. Dos adjetivos calificativos les otorga. En primer lugar, les llama a sus tribulaciones leve. ¿Y tú? ¿Cómo calificas los sufrimientos que estás ahorita atravesando? Ay, hermano, ya no aguanto. Siempre que personas llegan así con esta actitud, les pregunto, enséñame tus manos. Enséñame tus manos. ¿Para qué? Porque quiero ver los clavos. ¿Ya llegaste hasta la sangre? Para decir, ya no aguanto, me desmorono, me desmayo. ¿Por qué la gente, al sentirse atribulada y al sentirse aplastada por el peso de los sufrimientos, siente que ya no puede, siente que se desmaya, porque lo está aguantando y porque está enfrentando los problemas en la carne? Y es por esto que te desanimas tan fácilmente, es por eso que te desmoronas tan fácilmente, es por eso porque vuela la mosca y ya te ofendieron. Porque no estás viviendo en la eternidad, no estás viviendo en el Espíritu, te hace falta la gracia de Dios. ¿Y por qué no tienes esa gracia que tenía Pablo? Vamos a ver ahorita para enfrentar lo que tuvo que enfrentar, porque Dios da gracia ¿a quiénes? A los humildes. José, María y Jesús. A los humildes. ¿Quiénes son los humildes? No es la persona que, ay hermanito, ¿cómo está? Ese es menso, no es manso. O tímido. El humilde es la persona que ha reconocido su dependencia diaria y continua de la palabra de Dios. Es la persona que se levanta en la mañana y dice, no puedo ni siquiera ir a trabajar, no quiero atreverme a ir a la escuela, no quiero atreverme a tomar el metro sin antes haber pasado tiempo con mi Padre en su palabra. Esa es una persona humilde, porque sabe que su poder que va a tener para subirse al metro, para aguantar las tentaciones, para ir a la escuela, está en la palabra. Sabe que no puede en la carne enfrentarse al mundo. Sabemos que no somos frágiles, que somos demasiado débiles, que necesitamos profundamente a Dios. Esa es la persona humilde. Y a esas personas Dios les da la capacidad de soportar y aguantar los problemas de la vida. Y son las personas que tú encuentras. Mi esposo y yo tenemos una misionera amiga, muchos la conocen, es una misionera que vive en Cuernavaca, americana, y la han tenido en Congreso de Mujeres, se llama Ruth Coffey. Mi esposo y yo, jamás en la vida, yo tengo 27 años ya en el ministerio, nunca he conocido a una mujer de hierro, así le llamo a Ruth, como ella. Y mi esposo y yo hemos visto cómo perdió a su esposo, ha perdido hijos. Nunca, jamás en la vida la hemos encontrado ni amargada, ni triste, ni con sujeta. Nunca, 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 nunca. Siempre está, hey, hello, ¿cómo están mis nenes? Y se acaba de morir su esposo hace 2 días. Y tu esposo, y con los ojos lágrimas, pero una mirada y una transparencia y un gozo de esa mujer que te contagia. Y dices, Dios mío, ¿quién puede sostener a una mujer así? Cuando ha perdido la mitad de su familia, vive sola, ya ha atravesado pobrezas, eran misioneros en Argentina, eran misioneros en Venezuela, en Colombia, llegaron a México, pasaron como ustedes no se imaginan. Y estas personas han podido enfrentar y mantener la risa a la vida y ver a la vida y no amargarse porque no dejan que la gracia de Dios deje de fluir a través de ellos. Y por eso te encuentras con esta gente que te contagia el gozo y la paz, porque siempre están en la presencia de Dios.
Ahora Pablo le dice a las tribulaciones momentáneas. En primer lugar dice Pablo, no son nada, o sea, son leves. Es como una mosquito ahí que las tribulaciones, los azotes que me dieron, los naufragios que he atravesado, las palizas que me han dado, de donde me han corrido las ciudades, los hermanos que me han pateado, las iglesias donde me han corrido, los falsos hermanos, todo es leve. Leve. Y en segundo lugar, temporal. O sea, no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista, decimos en México. Entonces, si tú crees que, ay, me ahorco, ya no puedo, hermanos, ya no te vas a ahorcar. Me ahogo, no te vas a ahogar. Es lo mismo que los discípulos cuando la barca estaba llena de agua. Señor, despiértate que perecemos. Así hay tantos cristianos, me ahogo, no te vas a ahogar. ¿Por qué? Porque Jesús está contigo. Él no te va a dejar ahogar. Cuando pases por las aguas no te ahogarán y por el fuego no te quemarás. ¿Y por qué sientes que te ahogas? Porque ya no lo estás viendo a Él, estás viendo el agua. Estás viendo los gigantes, estás viendo los problemas y no lo ves a Él. Levanta tus ojos, quita los ojos de lo que te está ahogando, de tus problemas, de tus tribulaciones, de tus sufrimientos. Quita los ojos de tus dolores físicos, de tus dolores morales, que tu hijo se está muriendo, que tu hijo está en las drogas. Quita tus ojos de todas las cosas del mundo y pon tus ojos en Jesús. Él es mi castillo, mi esperanza, diré yo a Jehová, castillo mío, mi esperanza en quien confiaré. Él te librará de la peste destructora, con sus plumas te cubrirá bajo de sus alas, escudriará de su verdad, te librará de la peste destructora, del lazo del cazador, por cuanto has puesto en él su confianza, él también te librará. Tienes que descubrir a Jesús en tus pruebas, porque si no jamás podrás vivir lo que es la vida cristiana. ¿Dónde está tu cristianismo entonces? ¿Qué es el cristiano? Es la persona que se enfrenta a las tribulaciones y a las pruebas y tiene un valor sobrenatural, tiene una fuerza que no es de este mundo, tiene una paz que sobrepasa el entendimiento para seguir feliz y contento y alegre y bendiciendo y cantando coros de alabanza al Todopoderoso. Ese es el cristiano, por eso se nos llama más que vencedores. ¿Nunca se han preguntado por qué somos más que vencedores? Porque nosotros no fuimos los que vencimos. Jesús venció, por eso somos más que vencedores. Él venció y nos dio la victoria a nosotros que estamos disfrutando. Por eso somos más que vencedores, porque es una victoria que fue obtenida en nuestro lugar. Ahora muy bien, cuando nosotros vemos pues que Pablo tenía este concepto de la eternidad y estaba consciente de que esta vida no lo es todo, el cuerpo se va a diario deteriorando celularmente, es lo que se conoce como envejecimiento, desintegración celular, todas nuestras células todos los días se mueren, por eso siempre les digo, tomen hermanos mucha agua diario, tomen 4 o 5 litros de agua diarios, porque es el único alimento de nuestras células. ¿Sabías eso? No estoy diciendo jugo de naranja, no estoy diciendo jugo de manzana, no estoy diciendo jugo de tomate, estoy diciendo agua pura. 4 o 5 litros de agua pura. Somos más del 80% del cuerpo formamos de agua. Y mientras más agua tomes, más detienes tu envejecimiento. Y mientras más agua tomes, más fluye tu sangre, más limpio está tu libre de grasas, más sacas todo el cochinero que tienes a través de la orina y todo, y más vas a poder tener más claridad, porque el cerebro necesita agua, y tú pura coca, y atole. En el Salmo 139, el rey David escribió acerca de lo maravilloso que es nuestro cuerpo. Démosle gracias a Dios el siglo XXI en que estamos viviendo, porque este siglo, como el pasado, hizo los más grandes descubrimientos, no solamente tecnológicos, sino también científicos. Y hemos visto que este alcance médico y del conocimiento a que el ser humano ha llegado fue profetizado en Daniel 12:4, cuando el ángel le dijo a Daniel: en los últimos tiempos el conocimiento aumentará. Ahorita sabemos más de nuestro cuerpo que como ninguna otra generación. ¿Sabían eso, verdad?
A los bebés vamos a pedirles a los decanes que los atiendan, por favor, a los bebés. Entonces es importante que nosotros sepamos que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Y que si nosotros no atendemos nuestro cuerpo, ¿qué vehículo va a usar Dios? ¿Qué vehículo va a usar Dios? Dios necesita nuestros cuerpos. ¿Por qué? Porque somos el vehículo del Espíritu Santo. A donde yo voy, ¿verdad? A donde mi cuerpo me lleva, ahí va Jesús conmigo. Entonces, si quiero ir a la sierra, si quiero ir al orfanatorio, si quiero ir al asilo, si quiero predicar, si quiero estar allá, si quiero estudiar, si quiero salir a la calle, necesito la salud. A menos que Dios disponga otra cosa, pero en cuanto a mí me corresponde y a ti te corresponde, somos responsables de nuestra salud, de lo que comemos, del ejercicio que hacemos y de la forma como tratamos el cuerpo, porque no somos nuestros, es el templo, es la casa de Dios, es la habitación de Dios, es la botella, el envase donde vive Dios, y Dios quiere que esté mi cuerpo sano, y yo tengo que colaborar con Él para que Dios se haga responsable de mi salud. Tú no puedes violar las leyes de la comida, por ejemplo, de los alimentos, y pedirle a Dios, ay, sáname aquí, Señor, y mi páncreas, y mi estómago, oren por mí porque estoy enfermo, vayan por el hermano que ore por el hospital, cuando el hermano desayuna Coca-Cola, cena Coca-Cola, tamales de elote, tamales de mole, patitas de puerto en vinagreta, cochinada y media, refrescos, etcétera, etcétera, tacos al pastor 3 veces a la semana, ya va para el tostón el hermano, y así quiere que oremos por su salud. Es imposible, o sea, tú no puedes burlarte de Dios, ni yo tampoco. Somos responsables delante de Dios. Y en el Salmo 139 se nos explica esta maravilla. Dice el versículo 13, tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas. Aquí hay una revelación, independientemente de que se describe hace 3000 años, que fue cuando se escribió los Salmos, hace 3000 años, que el cuerpo es maravilloso, formado, las neuronas, el sistema nervioso, la piel, la interrelación entre el hígado, los riñones, el páncreas, los pulmones, el sistema nervioso, el sistema linfático, el sistema, todo lo que tenemos es absolutamente maravilloso y nadie ha podido reproducir lo que es el ojo, la maravilla de los tambores y los huesos que tenemos en los oídos, en las cuerdas vocales, bueno, todo es absolutamente maravilloso. Pero independientemente de todo esto, dice el versículo 16, que cuando estábamos en estado embrionario, vimos a Dios. O sea que, señores ginecólogos y señores médicos que nos acompañan o que están escuchando esta conferencia, ningún médico, ningún científico podrá jamás decir cuándo comienza la vida más que la Biblia. Dicen que a los 2 meses, que a los 3 meses, cuando ya está formado quién sabe qué, cuando a los 4 meses, a los 5 meses, bueno, pues si realmente no somos seres humanos cuando estamos en el vientre de la madre, entonces el aborto es como matar una gallina, o como matar un puerco, o como matar un ratón. No estamos matando a un ser humano. Este es el peligro del aborto, que es un asesinato a los ojos de Dios, y de las leyes que permiten el aborto, pero de acuerdo a la Biblia, 139, Salmo, versículo 16, la vida comienza en el estado embrionario. Cuando somos embriones, o sea, en el momento mismo de la fertilización, se inicia la vida. Ahí, cuando dice, vimos tus ojos, recordamos algo, Dios es espíritu. ¿Y cuál es la diferencia entre nosotros y los animales? Los animales tienen cuerpo y tienen alma, pero los animales no tienen espíritu. O sea que el espíritu entró cuando estábamos en el estado embrionario. Ahí llega el espíritu y ahí nos convertimos en seres humanos. Y esta es la razón también por la cual los seres humanos traemos desde que nacemos la eternidad en el corazón, como dice Eclesiastés capítulo 4. Has puesto la eternidad en el alma humana.
Por eso todos los egipcios, todas las tribus, todas las civilizaciones han adorado a dioses. El ser humano busca algo trascendental, algo que vaya más allá de nuestra capacidad, y como no conocen a Dios, adoramos al sol, a la luna, las pirámides de Teotihuacán, el Baal, ídolos, Juan Diego, santos, vírgenes, etcétera, etcétera. Ahora viene el Dalai Lama a ser recibido como un líder religioso cuando es ateo. ¿Qué está usted diciendo? Sí, el Dalai Lama pertenece al budismo, y el budismo es una religión atea. Y como dijo el embajador de la China en México, este muchacho, ¿verdad?, no viene a promover nada más que la política para que salgamos el gobierno de China del Tíbet, que desde hace 50 años los chinos tomaron el Tíbet, y lo único que hace es dar una vuelta por el mundo entero políticamente para promover políticamente un problema político y no espiritual. ¿Y cómo se le puede llamar religioso cuando es ateo? Pero así está el mundo. Y el mundo adora y se hinca y besan a las personas y les besan los pies, y porque tiene cuero así de San Martín de Porres, ya la persona es absolutamente un santo, y así le llaman su santidad el Dalai Lama. Y aunque respetamos que sea él esa persona y respetamos a aquellos, no podemos nosotros respetar la farsa, ni la simulación, ni la mentira. Porque no se puede aceptar como un líder religioso, es un líder político, igual que el Papa. Y finalmente, dice aquí en el Salmo 139, que el embrión que nuestros ojos vieron, que en ese momento es el Espíritu cuando entra a nuestra vida y vemos la eternidad, nacemos con la eternidad, estaba escrito todo, absolutamente lo que fue después formado. O sea que antes de que pasara todo, ya estaba escrito en los libros de Dios. Cada vez que podamos nosotros, ¿verdad?, ver el cuerpo humano, es una obra de arte. Dios la diseñó para su funcionamiento perfecto, y sin embargo el pecado entró al ser humano y pervirtió, cambió, desniveló, nos descompuso, nos sacó absolutamente de la armonía en la que mis órganos y tus órganos deberían de funcionar, y ahora estamos esperando un cuerpo nuevo, que de eso se trata la doctrina de la glorificación, y que continuaremos estudiando en la próxima clase. Padre, te damos gracias porque maravillosamente nos has hecho. Porque estamos esperando ahora que este cuerpo descompuesto, alterado, que no está funcionando adecuadamente por el pecado, en el momento de nuestra muerte, sea glorificado. La glorificación es el último proceso de la salvación, que incluye la justificación, la santificación y la glorificación. Te damos gracias, Padre, porque gemimos, anhelamos dentro de nosotros salir de este cuerpo y recibir un cuerpo sin enfermedades, un cuerpo que jamás vuelva a llorar, un cuerpo que jamás vuelva a sufrir, un cuerpo semejante al cuerpo de la gloria de tu Hijo Jesucristo. Muéstranos, Padre, cómo va a ser nuestro cuerpo en la próxima clase, de acuerdo a la Biblia. Y si tenemos este sentido de la eternidad, que Pablo experimentó en su cuerpo, lo cual lo hacía no hacer caso de ninguna cosa, ni estimar preciosa su vida, y pudo finalmente expresar estas palabras: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo. Nuestro ego tiene que morir, nuestras aspiraciones terrenales tienen que ser enterradas para que podamos vivir a la luz de la eternidad. Enséñanos a contar nuestros días de tal manera que traigamos sabiduría a nuestro corazón. Enséñanos a amanecer cada día, Señor, viendo la eternidad, viendo este mundo como algo pasajero. Y aunque estamos en este cuerpo y tenemos que vivir y comer y trabajar, que no sea la prioridad de nuestra vida, que la prioridad seas tú, Señor, porque la eternidad la tenemos meses o años delante de nosotros cuando muramos, y hacia allá nos dirigimos todos en esta mañana.
a la muerte. Y en ese momento entraremos a la eternidad con cuerpos nuevos, unos para servirte eternamente y otros para ser condenados eternamente en el infierno. Gracias, Padre, porque no habrá ninguna alma en el infierno que antes no haya sido amada por ti. En el infierno no habrá ninguna persona que esté ahí por haber sido enviada injustificadamente o porque no lo mereciera. Aquí decidimos y has permitido que nosotros decidamos dónde pasar la eternidad. Ancha es la puerta que conduce a la perdición y la mayor parte de la gente va por ella. Angosta es la puerta que conduce a la salvación y pocos la encuentran. ¿En qué puerta te encuentras tú entrando? ¿A qué amo estás sirviendo? ¿Quién es tu líder religioso al que estás siguiendo? ¿A qué amo sirves? ¿En qué camino te encuentras? En esta mañana Jesús nos dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. En esta mañana Dios te llama porque Él te conoció antes y sabía que en esta mañana este mensaje que fue hecho especialmente para tu alma y tu vida iba a ser usado por el Espíritu Santo para decirte que Dios te ama y que quiere que le sigas. Y todos ustedes en este momento que quieran invitar a Cristo por primera vez, que hayan oído la voz de Jesús a través de la Biblia y mediante el Espíritu Santo en su corazón, hazle caso a este llamamiento y no endurezcas tu corazón cuando Él te habla. Y ahí desde tu lugar dile a Jesús: Señor mío y Dios mío, te pido perdón por mis pecados, por mi ignorancia y porque mi vida te ha ofendido. Me arrepiento de todos mis hechos y creo que en la cruz pagaste en mi lugar con tu sangre y te pido que me perdones y me laves con tu sangre. Entra a mi vida, Jesús, transfórmame y trae la eternidad que siempre la he sentido en mi vida, mas ahora la comienzo a comprender, que fui creado para ti. Es por eso que nada me sacia en esta vida y es por eso que nada me llena, porque pusiste la eternidad en mí y cuando tú entres a mi vida, tú traes la vida eterna y comenzaré a conocerte y a disfrutar esa vida para lo cual tú me creaste, porque te lo pido y te doy las gracias en el nombre de Jesús. Amén.